Reciban un cordial saludo, estimado profesor José Gascón y compañeros. Mi nombre es Robert Flores y en esta oportunidad voy a resolver el siguiente problema utilizando el software Máxima. Un estudiante A le mostró a un estudiante B que el volumen de la trompeta de Gabriel era de pi unidades cúbicas y le preguntó que si tuviera que pintar su superficie exterior, cuántos litros de pintura necesitaría si consideraba las referencias en metros. La trompeta de Gabriel, también conocida como trompeta de Torricelli, es un sólido de revolución que se genera al girar alrededor del eje X, la superficie limitada por la curva y igual a 1 sobre X y el eje X, para el intervalo desde 1 hasta infinito. Entonces surgen las siguientes interrogantes: ¿cómo obtuvo el estudiante A el volumen, es decir, de pi unidades cúbicas? Y ¿qué hizo el estudiante B para determinar la cantidad de pintura requerida? Entonces, en este caso, en la segunda interrogante nos piden calcular el área de la superficie. Para resolver esto debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, las ecuaciones paramétricas que nos definen el sólido de revolución. En segundo lugar, la fórmula que nos da el volumen de la trompeta de Gabriel, que en este caso pues, es un sólido que se genera al girar la curva f de x alrededor del eje x. Y el área de la superficie de esa trompeta, que va a ser 2 por pi por la integral de la función multiplicada por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevado al cuadrado. Y todo esto con respecto a la variable x desde a hasta b. Entonces vamos a calcular primero el gráfico de nuestra función y luego del sólido de revolución para tener una idea de qué es lo que estamos tratando. Para ello definimos primero nuestra función f de x igual a 1 sobre x. Ahora graficamos esa curva en dos dimensiones, plot 2D, f de x. Le decimos que el intervalo de la variable x va a ser desde 1 hasta 10. Recordemos que esta variable x recorre el intervalo desde 1 hasta infinito, entonces vamos a tener solamente una apreciación de más o menos cómo es esa curva. Para ello la vamos a graficar con respecto al dominio desde 1 hasta 10. Entonces máxima nos muestra el gráfico de nuestra función 1 sobre x. Esta curva al girar alrededor del eje x va a engendrar una superficie de revolución que es la conocida trompeta de Gabriel, pero vamos a graficar esa trompeta. Para ello cargamos primero el paquete Draw, que es el que nos permite graficar funciones en 2 y 3 dimensiones con una gran cantidad de parámetros. Draw 3D para graficar nuestro sólido de revolución. Vamos a agregar las ecuaciones paramétricas. Parametric surface, agregamos nuestras ecuaciones, que es x, f de x multiplicado por coseno de t, f de x multiplicado por seno de t, con x desde 1 hasta 10 y el parámetro t desde 0 hasta 2 por pi. Y vemos qué resultado nos muestra máxima. Bueno, máxima nos muestra la trompeta de Gabriel en 3 dimensiones, por supuesto, un sólido de revolución, y vemos que el gráfico es bastante simple. Entonces vamos a mejorar este gráfico, es decir, vamos a agregar color y le quitamos estos ejes de coordenadas, y es decir, vamos a mejorar la estética. Entonces para ello vamos a tener que agregar algunos parámetros. En primer lugar vamos a agregar el título. Le decimos que es trompeta de Gabriel. Le pedimos que nuestro terminal sea WXT. Vamos a quitarle los ejes, Axis 3D, le decimos que es false. Vamos a agregarle color, para ello vamos a utilizar el comando enhance 3D, le decimos que es true y le agregamos la paleta de colores. Y como colores vamos a utilizar los colores de la bandera: amarillo, azul y rojo. Asimismo, como quitamos los ejes, vamos a colocarle las etiquetas para no perdernos un poco en esas 3 dimensiones. Entonces le decimos xlabel igual a x, ylabel igual a y, zlabel que es z, y veamos qué resultado obtenemos. Entonces ahí está,
máxima nos muestra el sólido de revolución ya bastante mejorado, y como se puede observar, pues nos muestra los ejes X, que es este, el eje Y, que viene siendo este que está acá, y el eje Z. Ahora procedemos a dar respuesta a esa interrogante. Vamos a calcular el volumen de la trompeta. Recordemos que el volumen de la trompeta es pi multiplicado por la integral de la función elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocarlo de manera simbólica primero. Integrate pi multiplicado por nuestra función elevado al cuadrado. F de x con respecto a x desde 1 hasta, como el límite superior es infinito, pues vamos a agregarlo, vamos a calcular esa integral como un límite, ya que es una integral impropia. Colocamos el comando y le damos shift más enter. El programa nos pregunta que si b menos 1 es positivo, le decimos que sí es positivo, y nos dice que el volumen, bueno, la integral impropia es pi multiplicado por 1 menos 1 sobre b. Entonces vamos a calcular esta expresión cuando b tiende a infinito. Para ello definimos de una vez lo que es nuestro volumen, limit con respecto a b hasta infinito. Copiamos esta expresión que está acá y la pegamos. Shift más enter, y máxima nos dice que el volumen es efectivamente pi, tal cual como lo había dicho el estudiante A, que dice que el volumen de la trompeta de Gabriel es pi unidades cúbicas. Ahora vamos a calcular el área de la superficie. Si observamos la fórmula que nos permite calcular el área de la superficie, en este caso de la trompeta de Gabriel, dicha fórmula contiene la derivada de la función. Entonces vamos a calcular la derivada de esa función. Entonces decimos área de la trompeta. Vamos a definir la derivada de la función como def. Es que la derivada de f de x con respecto a x. Shift más enter, y máxima nos lo muestra de manera simbólica, pero sabemos que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Ahora si procedemos a calcular la integral impropia, integrate, vamos a colocar la fórmula que nos permite calcular el área de la superficie de revolución, que es 2 por pi multiplicado por la función multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de nuestra función elevado al cuadrado, y esto lo vamos a integrar con respecto a la variable x desde 1 hasta b. Copiamos todo esto y pegamos. Damos shift más enter. El programa máxima nos pregunta que si b menos 1 es positivo, le decimos que sí es positiva, y nos muestra, bueno, esta expresión que está acá, que se ve bastante complicada. Entonces vamos a calcular el límite de todo esto cuando b tiende a infinito, y definimos de una vez el área. Área es igual al límite, para no perdernos colocamos b infinito, y aquí vamos a colocar esto que está acá. Copiamos y pegamos. Nos vamos al final, punto y coma, y nos dice que el área es infinita. Entonces la trompeta de Gabriel tiene un área, el área de su superficie es infinita. Es decir, que en la segunda interrogante el estudiante B necesitaría una cantidad infinita de volumen para poder pintar la trompeta de Gabriel. Y bueno, la trompeta de Gabriel es curioso porque es un sólido de revolución que tiene un volumen finito pero un área infinita. Ahora, en los libros de cálculo, por lo general, esta integral impropia, la del área de la superficie de la trompeta de Gabriel, se calcula utilizando el teorema de comparación de integral impropia. Entonces vamos a utilizar ese teorema. Vamos a resolver este problema otra vez, pero utilizar el teorema de comparación para integrales.
Ahora, sabemos que la función, la fórmula que nos da la derivada, perdón, el área de la superficie de la trompeta de Gabriel es esta que vemos acá. Entonces vamos a utilizar lo que es la raíz cuadrada para iniciar nuestra comparación. Entonces sabemos que la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevado al cuadrado, en este caso, es mayor que 1. Es decir, que independientemente del valor que tome la derivada de la función, al sumar ese valor numérico con 1 y al extraer la raíz cuadrada, pues el resultado va a ser mayor que 1. Entonces, si multiplicamos esto por la función f de x, multiplicamos la desigualdad y bueno, obtendremos que esto que está acá es mayor, perdón, que nuestra función, ya que esto es igual a la función f de x, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar en un mismo plano para verificar, en un mismo plano cartesiano para verificar que esta desigualdad efectivamente se cumple. Entonces, para ello vamos a graficar en dos dimensiones los 2D. ¿A quién? A la función multiplicada por f de x. Vamos a copiarlo todo aquí y aquí lo acomodamos. F de x por, sabemos que la derivada es menos 1 sobre x cuadrado, menos x a la 4, perdón, ya que x al cuadrado elevado al cuadrado es 4. Quitamos esto de acá, decimos coma, perdón, vamos a graficar dos funciones, pues utilizamos el corcheto. Copiamos todo esto que está aquí y lo pegamos acá. Entonces el gráfico de esta función debe ser mayor que esta en el intervalo desde 1 hasta 10. Y vamos a decirle que el rango sea de y desde 0 hasta 10 también. Le damos shift más enter. Bueno, hay un error aquí. Nos dice que un paréntesis que no está pareado. Bueno, vamos a ver cuál es ese paréntesis que no está pareado. Aquí le falta cerrar. Ahora sí, el programa nos debe dar. Y nos dice que la función es, ya va, menos 1. Esto es x al cuadrado elevado al cuadrado. Cerramos el gráfico para que Máxima pueda trabajar. Y ahora sí, bueno, entonces en este caso, como se puede observar, la función raíz cuadrada de 1 multiplicado de 1 más 1 sobre x al cuadrado, que está dibujado en azul, es mayor que la función con la que estamos trabajando, que es 1 sobre x. Es decir, que en este caso pues la desigualdad se cumple, aunque aquí no se aprecia muy claramente, pero se cumple la desigualdad. Entonces, en lugar de calcular esta integral que está aquí, lo que hacemos es calcular la integral de nuestra función en ese intervalo. Entonces vamos a calcularlo de manera simbólica. Integrate ¿de quién? De la función f de x con respecto a x para 1 hasta b. Decimos igual, copiamos esto que está acá y pegamos. Entonces nos pregunta que si b menos 1 es positivo, le decimos que sí. Y nos dice que la integral es logaritmo de b. Entonces ahora vamos a calcular el área de nuestra superficie utilizando el límite. Sabemos que el área de la superficie está multiplicada por 2 por pi. Multiplicado por quién? Por esto que está acá, que es logaritmo.
cuando B tiene infinito. Y máxima nos dice que el área es infinita. Entonces hemos aplicado lo que es el teorema de comparación para integrales impropias. Calculamos el área de la superficie de revolución como una integral impropia cuando el integrando superior va hacia infinito. Y bueno, eso es lo que tuvo que hacer el estudiante B para determinar la cantidad de pintura requerida. Bueno, entonces en conclusión, utilizamos integral impropia para calcular el área de la trompeta el área de la superficie de la trompeta de Gabriel, así como también el volumen de la misma, obteniendo como resultado que el volumen es finito y el área de su superficie es infinita. Entonces bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.